en cierto rango. No sé si usted se recuerda eso, algunos de ustedes. Cuando entró el tema de las computadoras y todo eso fue un poco más fácil, porque lo que antes uno hacía análogamente, si lo puedo decir de esa forma, ya después el propio programa lo traía implícito. Como por ejemplo, usted puede corregir en un documento la ortografía y ahí le aparece donde hay acentos, donde hay comas, donde va un punto de lo que sea, ¿verdad? Y usted puede hacer mejor su documento. Pero a donde lo quiero llevar es que hay una parte también, hay una parte de los documentos que aparece ahí arribita, según yo recuerdo, en donde decía en Word justificar. ¿Alguien lo ha visto alguna vez? ¿Sí? ¿Y saben para qué sirve? Exactamente. Nosotros decimos que estamos escribiendo algo y de repente nos damos cuenta que nosotros nuestras ideas ahí van. Pero resulta que el propio programa tiene una manera de hacer que eso se vea bien. ¿Sí? Y a esa opción se le llama justificar. ¿Sí? Entonces, cuando un hermano de la iglesia de acá, un jovencito que hoy por trabajo no está aquí, me escribió a ustedes y me dijo, estoy escuchando lo que hemos estado hablando de Romanos y que no sé qué, y tengo una duda. ¿Qué es justificar? ¿Qué es justificación? Entonces yo le empecé a explicar y una de las explicaciones más sencillas que yo le di fue esta que le estoy mencionando. Cuando estás redactando un documento puede que creas que está bien hasta que pones esa función en el programa y resulta que lo que habías escrito, todo tal vez está bien redactado, está bonito, tiene buena ortografía, pero lo tenés que ubicar mejor para que tenga un verdadero sentido, para que el documento sea legible, sea entendible y todo eso. Entonces, fíjense que yo les estaba hablando de todo esto que les mencioné, se lo estaba mencionando precisamente porque Dios a nosotros nos quiere justificar. Pero, ¿por qué? Porque nosotros hemos pasado muchos días y años de nuestra vida haciéndonos nosotros mismos o creyéndonos nosotros mismos que estamos bien. Y nuestras propias justicias no sirven mucho. Sirve más la justicia del reino. Sirve más la justicia de Dios que es en Cristo Jesús, dice su palabra. Y eso es lo que realmente vale para Dios. ¿Ya? Entonces le puse dos ejemplos de justificar que son bastante básicos, que uno de ellos era, usted le hace una pregunta y usted responde, ¿verdad? Si no, ¿por qué? ¿Ya? Entonces yo en este punto le preguntaría a usted, ¿usted es salvo? ¿Cuántos dirían que sí? Otra vez le pregunto porque siento que están tímidos. ¿Usted siente la salvación de Dios? ¿Por qué? Justifique su respuesta. ¿Por? ¿Alguien más? Miren, en lo que, bueno, yo creo que ya está por ahí, pero miren, Romanos, Romanos capítulo 5, que es lo que tenemos en la presentación, ya lo vamos a poner. Romanos capítulo 5, verso 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, fíjense ustedes que la justificación, podría yo decirles a ustedes que tiene un instrumento que es la fe. Y me gusta mucho esto porque si alguno de ustedes lo recuerda, creo que la última Santa Cena que tuvimos, la de febrero, yo hablé de quién ha creído. ¿Se recuerdan? Así se llamaba el tema. Y esto tiene mucho que ver con la fe. Porque la fe es el transporte de la justificación. Si usted tiene fe, usted puede decir, o sea, cuando usted dice, usted es justo delante de Dios, usted va a decir justo no, pero justificado sí. Y alguien puede entender cuál es la diferencia entre una cosa y la otra. Dijeron no. Pareciera que es lo mismo, justo, justificado, pareciera que es lo mismo. Pero el concepto de justo es algo que probablemente desde un inicio siempre lo fue. Y por eso la Biblia dice que no hay justo ni a uno. Según el Salmo 53 y el Salmo 14, si no me recuerdo, dice que no hay un solo justo.
Quiere decir que ninguno de nosotros, perdón que lo diga de esta forma, pero ninguno de nosotros podríamos decir delante de nadie que somos las personas más buenas, porque Dios tendría suficientes argumentos para decir que nosotros no lo somos. Y lamentablemente el enemigo se aprovecha de eso para que nosotros nos sintamos culpables. Pero entonces una persona justa no nace justa. Una persona justa se vuelve justa por el sacrificio de otro. Por eso la Biblia dice justificados, no justos. No sé si me estoy explicando, hermano. Pareciera como que fuera un juego de palabras. Alguien puede nacer justo, eso sería justo completamente, pero alguien que nace injusto se puede arreglar. Y tal vez aquí voy a entrar un poquito más en materia y les voy a poder explicar mejor de lo que quiero platicar. Y es el hecho de que, miren ustedes, nosotros cuando creemos en Jesús, porque la respuesta de si usted es salvo, yo le pregunté, ¿usted era salvo? Y la mayoría dijeron que sí. Y les estaba yo preguntando por qué. Ustedes saben cuál es la respuesta corta. La respuesta corta es por la fe. ¿Por qué es salvo usted? Por la fe. ¿Sí me explico? ¿Quién creyó a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído en Jesús? Porque creer en Jesús no es solamente profesar una religión. Creer en Jesús no es solamente decir o hablar que yo conozco al Dios del que me han hablado mis padres o cosas así, porque ustedes, hay una verdadera batalla ideológica en cuanto a la religión y hay muchas personas que dudan y que se burlan y que no tienen en cuenta verdaderamente a Jesús. Pero a donde yo los quiero traer con esto es que cuando nosotros tenemos fe, cuando nosotros creemos en Jesús, Jesús nos presenta delante de Dios como justos. Esa es la respuesta. Pero el concepto de justificación o los conceptos que le di anteriormente me interesa a mí platicarlos con usted por la siguiente razón. Mire, le voy a poner acá los versículos ya. Vamos a ver. Ok. Estamos, ¿verdad? Dice, justificados por la fe. No, no se ve, ¿verdad? Tenemos paz. Ahora sí, ¿no? Bueno, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, ahora le quiero leer unas cositas que yo puse por acá, que es a donde lo quiero traer. La justificación en la Biblia es el acto legal, oye, y gratuito de la gracia de Dios por el cual, ahora sí, no, por el cual Dios declara justo a un pecador, perdonando sus culpas y aceptándolo ante él únicamente a través de la fe en Jesucristo. ¿Sí? Y después dice, no se basa en obras humanas, sino en la justicia de Cristo imputada al creyente. Fíjense ustedes que yo cuando hablo de estas cosas me da un poco de pena, porque fácilmente yo aquí tengo a 4 personas que se están volviendo expertos en leyes, que para los requerimientos, quien tenga un emprendimiento, un negocio o cualquier otra cosa, hermanos, pónganse vivos ahí, hombre, pongan en el grupo de WhatsApp, yo estoy estudiando leyes para quien lo necesite. Oye, que no es un anuncio ni nada, pero lo que o sea, nos tenemos que ayudar mutuamente, ¿sí o no? Va, no estoy diciendo que lo hagan de gratis, pero patrocínense, va. El tema es que cuando yo hablo de eso, yo sé que aquí hay personas que saben de lo que estamos hablando. ¿Qué es imputar? Atribuir algo. ¿Saben qué nos atribuyó? Pues, díganos con el micrófono. Ok, ¿se dan cuenta? Qué miedo ustedes. Bueno, el hecho es que fíjense que viene Dios y hace justo a alguien, le pone justicia a una persona. Yo creo que esto debería de cambiar hasta nuestra manera de adorar al Señor. ¿Saben por qué? Que yo no era justo, yo no era bueno. A mí y fíjense que yo les iba a leer y se me pasó por estar haciendo otras cosas, pero les iba a leer la letra de una canción que hasta donde yo recuerdo se llama
Ay, 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 creo que se llama Christian Men. Está en inglés, obviamente, ¿verdad? Pero hay una parte en la canción que dice, sí es así. Yo soy un hombre cristiano, soy un cristiano. Dice, y dice, yo debo todo lo que soy al Señor y por eso puedo decir que es así. Soy un hijo de Dios porque Él es Dios y Él es todo para mí. Pero hay una parte que en la canción que dice, tú ahora podrías ver mi vida. Y dice así, y le preguntarías a mi esposa cómo ella me ve. Y cualquier cosa buena que ella pudiera ver de mí, la ve en mí a través de Cristo. Y ahí sigue él diciendo, soy un cristiano, soy un hombre cristiano y amo al Señor. Entonces usted y yo, ¿sabe qué tuvimos que hacer? Parece fácil, pero no lo es, porque mucha gente no ha creído. Por eso en la Biblia dice, ¿quién creyó? Y usted que cree en Jesús tiene una ventaja muy grande, porque si usted cree en Jesús, entonces cada vez que usted ora, el Señor no solo mira el pecado que pudo haber cometido, la rebeldía que pudo haber tenido contra Dios o contra su familia, sino que Él lo mira a usted con la sangre del Cordero, limpiándole sus pecados. Eso es justificación. Entonces a usted le dieron la salvación por alguien más. Yo lo decía un jueves de esto, les decía, imaginen ustedes que Jesús es el millonario, y perdón esa comparación, a ustedes puede parecer un poco burda, pero Jesús es el millonario que le patrocina a usted la vida, que le da de todo, que le dice, te vas a ir conmigo a vivir a un lugar extraordinario. Yo pago. Y le da todo, le da la vida, le da las oportunidades, le da fuerzas, le abre las puertas para muchas cosas. Y mucha gente, a pesar de saber eso o de escuchar ese tipo de mensaje, dicen, no, muchas gracias, aquí voy a irme yo por mi cuenta. Y eso es complicado para el mundo, porque la misma Biblia dice, a lo suyo vino, pero los suyos le rechazaron. Pero rechazar esa oferta, hermano, es realmente una cosa fuera de lo común. No sé si me estoy explicando. Jesús vino a ofrecer salvación. La salvación nos abrió las puertas de todo. La salvación, hermano, es el método por el cual Dios toma el barro y vuelve a hacer vasijas de la nada y arregla tu vida. Amén. Entonces, hermano, cuando Dios te da salvación, lo que está haciendo es diciéndote, tú eres candidato a salvarte, pero necesito justificarte. Y no hay otra forma que solo a través de Jesús. Cuando nosotros probamos la Santa Cena, lo que nosotros estamos es reconociendo ante todos los poderes que hay, ante los hombres y ante los poderes sobrenaturales, que tenemos a un Jesús que nos salvó. Y por eso era que yo le decía, basado en esto, nuestra adoración debería ser distinta, hermano. De verdad. Venir y decir, Señor, yo rindo todo, pero de verdad lo rindo. Yo te adoro con todo mi corazón. Yo te amo y quiero cantarte y quiero agradecerte porque en realidad tú has hecho algo extraordinario en la cruz. Lo que tú estás haciendo, lo que tú hiciste en la cruz me cambió la vida. ¿Sabe qué es lo que pasa, hermano? Que por muchos años la iglesia cristiana se atribuyó el hecho de querer ser muy buenos solo por nuestros propios medios. Y entonces cuando vemos a otras personas que no se visten como nosotros, que no hablan como nosotros, que no actúan como nosotros, los empezamos a juzgar. Y el mismo Cristo dijo, ¿quién eres tú para juzgar a otros? Si lo que nosotros realmente teníamos que venir a hacer era decir, Señor, agradezco tu sacrificio, agradezco lo que hiciste en la cruz y hoy entro en el proceso de los salvados. Porque para salvación, hermano, hay que hacer o permitir que Dios haga muchas cosas en nosotros. Amén. Dios nos salvó. ¿Cuántos se sienten salvados aquí? ¿Cuántos sienten la salvación del Señor? ¿Por qué? Justifique su respuesta. ¿Por qué? Porque usted cree en Jesús.
Y cuando usted decide creer en Jesús, usted, hermano, allí está diciendo, como le decía hace un momento, usted está diciendo delante de los poderes angelicales, aún delante de los demonios, aún delante del sistema, delante de sus amigos, delante de su familia, yo acepto el sacrificio de Jesús que me limpia los pecados. Amén. Ahora, quiero avanzar un poco más, hermano. Mm, mm, mm. Creo que esto ya se lo había mencionado. Por la fe, mm, bueno, algo nos pasa aquí, pero por la fe en Cristo, ¿sí? Nosotros tenemos que aprender a desarrollar nuestra fe. Y fíjense ustedes que es bien, bien interesante, pero hay un versículo, en este momento no lo tengo yo la cita exacta, pero usted búsquela y puede googlearlo incluso y le va a parecer fácil. Pero hay un pasaje en donde Jesús viene y le dice a una persona acerca de un milagro que él quiere hacer, y entonces viene la persona y le contesta a Jesús: sí, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Aumentanos la fe. Quiere decir que la fe tiene que ir creciendo, ¿sí? La fe no es una situación o una cuestión en donde solo es un poquito o es algo, una muestra y ya, o un ente y ya, sino que es algo que usted tiene que ir alimentando, que tiene que ir haciendo crecer. Por eso oramos, por eso leemos la palabra. Orar, adorar y leer la palabra de Dios aumenta nuestra fe. Amén. No hay otras formas. No hay otras formas. Y le puedo poner ejemplos. Perdone que todavía me estoy introduciendo un poquito, pero le voy a poner otro ejemplo. Perdón por esto. Pero mire, usted ha visto, o tal vez a usted le tocó. Yo recuerdo que en otro tiempo de mi vida, yo salí a correr, aunque usted no lo crea. Pero mire, yo salí a correr y cuando comencé a correr, a salir a correr, 2, 3 cuadras, hermano, y yo regresaba como que me había pegado a saber qué revolcada en la calle. Ya no aguantaba, como decimos acá en Guate, regresaba pidiendo pelo a la casa. Después usted no me lo va a creer, pero llegué a correr 21 kilómetros en función del ejercicio. Entonces la fe se ejercita. Usted va a comenzar teniendo fe por cosas pequeñas y va a decir, no es posible, yo no, y de repente va a decir, pero sí está pasando. Usted va a comenzar a orar 1 minuto y después se va a enamorar de la oración, pero no de la oración, sino de Jesús, porque Jesús le empieza a hablar y empieza a sentir su presencia. Usted se va a enamorar de estar en la presencia de Dios adorándolo porque va a sentir al Señor. Amén. Y así va creciendo la fe. Entonces, por eso es que yo le mencionaba esto, por la fe en Cristo. Nosotros tenemos que alimentar la fe en Cristo porque esa es la forma en que nosotros entendemos que somos justificados, que somos justos delante de Dios. Y porque está el sacrificio de Jesús que reconcilia. Entonces Jesús hizo algo en la cruz. Cuando él estaba muriendo en la cruz, él estaba pagando un precio, no solo para perdonarnos, porque nos perdonó, pero ¿saben qué otra cosa pasó? La reconciliación. Quiero hacerle una pregunta. ¿Cuántos aquí alguna vez han resuelto algún problema que tuvieron con alguien a quien amaron mucho y de repente pues hubo alguna discrepancia o lo que sea y ya no pudieron seguir hablando? Con el paso de los días, ustedes vienen y empiezan a ceder y a ceder y a buscar la forma de conciliar esa situación. Cuando existe la conciliación, la reconciliación, cuando existe eso, todos nos alegramos, ¿verdad? Yo no creo que hayan personas acá que les guste estar peleados con medio mundo. Pero cuando existe la reconciliación, todo el mundo dice, o cualquier persona que se reconcilia con otro dice, qué bueno que recuperé esta amistad. Qué bueno que recuperé esta relación porque me bendecía, me servía, me sentía bien. Qué bueno volver a reírnos, volver a tomarnos algo, volver a comer. Entonces, fíjense ustedes que antes de Cristo, toda la humanidad estaba destinada a no estar cerca de Dios como ahora lo estamos. Y usted puede imaginar cómo puede ser la vida del ser humano sin Dios.
Yo creo que muchos de nosotros lo hemos vivido. Y vivir sin Dios, hermano, es quizá el castigo más fuerte que una persona puede vivir en la tierra. Porque puede tener todo, pero tener todo lo de la tierra no garantiza que nosotros tengamos la plenitud y la paz. Pero teniendo a Dios, como cantamos a veces acá en la iglesia, si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo. Eso lo decía David, por si usted no lo sabía. Muy bonito le quedó a Marcos Brunet, pero eso está en los Salmos. Al Señor he declarado, el Señor es mi porción y fuera de él nada deseo. Fíjense, lo que le quiero decir es que esto de haber sido justificados y que por la fe creamos en eso, lo que hace es que nosotros volvamos a tener una relación con Dios. Usted puede sentir al Espíritu Santo hoy, ¿sabe por qué? Porque Jesús murió en la cruz. Usted puede, cuando tiene problemas y cuando ya no aguanta una situación y dice, ya no sé qué hacer con eso, en lugar de venir y decir, me voy a quitar la vida, o voy a hacer alguna otra cosa, o me voy a hacer daño, o me voy a olvidar de todo, o me voy a tirar al abandono. ¿Sabe qué hace usted? Empieza a buscar a Dios porque el Espíritu lo mueve. Usted se puede reconciliar con Dios porque alguien pagó el precio. Usted puede hablar con Dios porque Jesús nos acercó. Amén. Entonces, mire, déjeme mostrarle otros versículos más de esto. Es que cuando intento abrir, ¿verdad? Ok. Entonces, vamos a hacerlo así. Y bueno, Romanos 10:4, miren. O pues ahora búsquelo si puede en su Biblia, porque el domingo pasado le dijeron que no usara el teléfono. No, en el teléfono lo puede hacer. Romanos 10:4 dice, sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Dice acá, como resultado, todos los que creen en él son hechos justos. Nadie nace justo, pero los que creen en Jesús son hechos justos. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, hermano, cuando alguien a usted le venga a decir, es que mira, ¿sabes qué es lo que me cae mal de los evangélicos que son hipócritas? Usted dígale, sí, somos hipócritas. Sí, es que la iglesia está llena de ex bolos, de ex drogadictos, de ex lo que sean, todo lo que querrás. Es que sí lo somos, lo hemos sido, ex pecadores. Aquí a la iglesia no tiene que venir alguien aparentando que es demasiado bueno, porque entonces, ¿para qué necesita Jesús? Usted no podría responder eso. ¿Por qué la religiosidad quiere hacerle ver a la gente que es demasiado buena? ¿En dónde queda el sacrificio de Jesús? Yo con eso no le estoy diciendo, hermano, haga lo que quiera, siga pecando, siga haciendo cosas malas. No ese es el punto, sino el punto es decirle, todos nosotros, hermanos, nos hemos descarriado, lo dice Isaías 53. Nos descarriamos como ovejas que no tienen pastor, hasta que apareció el pastor. Y el pastor nos empezó a decir, venga para acá, y a veces con vara, a veces con callado, ¿sí? Y nos empezó a decir, tú te vienes para acá, tú te vienes para acá porque eres oveja. Si tú eres oveja, te vienes para acá. Y nosotros como ovejitas va a querer saltar para otro lado, pero Señor, no, tú eres oveja, te quedas aquí. Y si te vas, te va a buscar. Deja los 99 un ratito y te va a buscar. Y te hace volver al camino. Te mete otra vez al redil. Eso es lo que les estoy tratando de decir. Quien cree en Jesús es hecho justo por Jesús, no por nosotros. El evangelio no se trata de nosotros, hermano. El evangelio no se trata de mí. El evangelio no se trata de usted solamente. Y alguien dirá, pero yo quería eso de superarme, de ser una gran persona, de llegar muy lejos. Lo puede hacer, pero lo puede hacer en Jesús porque la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo. ¿Sí? Todo es en Jesús. Usted ha llegado muy lejos hasta este momento, pero yo le aseguro que cuando usted ponga a Jesús, usted va a llegar todavía más lejos y va a alcanzar su propósito. Hay muchas cosas que usted antes de no conocer al Señor simplemente solo las soñaba, como decía Marcela hace un momento. Pero a muchos de nosotros nos ha pasado que desde que conocimos a Dios empezamos a soñar todavía con cosas más grandes. Y Dios empieza a abrir las puertas y empieza a hacer que todas las cosas funcionen. No siempre es perfecto, a pesar de los problemas, de las enfermedades, de las pérdidas, a pesar de nuestros errores.
Pero la justificación lo que hace, hermano, es hacernos ver en dónde estamos mal. Porque era lo que yo le decía hace un rato. Le da la opción de justificar en un texto y lo que sucede es que automáticamente esa función corrige la manera en la que usted redactó para que eso se vea bonito y sea legible y comprensible. Tu vida y la mía probablemente no era legible y comprensible delante de Dios hasta que Dios, por la fe que nosotros sentimos hacia Jesús, dijo, bueno, tú acabas de presionar la función justificar. ¿Sí me explico? Entonces ya Dios nos ve y dice, ahí todo mal emplasticado este Abner, pero que me sirva. Hablo de mí para que usted no se ofenda, no se vaya enojado conmigo. Romanos 10:10, mire lo que dice. Porque se necesita la fe interior del corazón. Es una versión que se llama la Biblia, la palabra España. Pero dice, porque se necesita la fe interior del corazón para que Dios nos restablezca en su amistad. Yo me recuerdo que hace algunos años atrás cantábamos un coro que en una parte decía, rindo todo una vez más a cambio de tu amistad. ¿Cuántos realmente quisieran tener la amistad de Dios en su vida todo el tiempo? Vuelvo al ejemplo de que Jesús es el patrocinador de ustedes y qué increíble que nosotros, hermano, bueno, no nosotros, pero qué increíble que pase, que pueda existir gente, que Jesús venga y diga, yo soy tu amigo y quiero serlo. Y nosotros estemos corriendo al lado opuesto de la oferta, de la mejor oferta que nos pueden hacer, ¿verdad? Muchos de nosotros, no digo moriríamos, pero sí seríamos muy felices si algún día en nuestras redes sociales nos apareciera Lionel Messi quiere ser tu amigo y que te mande ¿cómo se llama? Por Messenger que dice, la estoy pasando un poco mal acá en Miami, quería saber si tú me puedes mandar unos dos. ¿Ha visto usted que hacen ese tipo de estafas que son chistosas, pero pasan? Pero lo que le estaba tratando de decir es que muchos de nosotros diríamos, ah, yo quisiera ser amigo de Bruno Mars, de Elon Musk. Yo quisiera ser amigo del que está promoviendo el MAGA en Estados Unidos, Donald Trump, o amigo de un político acá, o amigo de una superestrella del deporte o del amor. Cualquiera de nosotros diríamos, seríamos muy felices de esto, pero miren, este versículo dice, porque se necesita la fe interior del corazón para que Dios nos restablezca su amistad. Yo le pregunto a usted, ¿cuántos quieren que Dios sea su amigo? Yo le puedo decir a usted que siendo amigo de Dios nos va a ir muchísimas veces mejor que con la amistad de cualquier otra persona, porque Él empieza a mover las cosas a la forma en que Él cree y sabe que son posibles. Yo les contaba a ustedes hace un ratito que estaba haciendo cosas y hice algunas cosas ahí, unos mis intentos por hacer cosas administrativas en el trabajo que tuve. Y una de las cosas dentro de todo eso, hermanos, me recuerdo que mi jefe venía y a veces se ponía a hablar. Yo le conté a usted esto de la fe. Él me decía, el mejor concepto de fe que yo he encontrado en la vida está en Hebreos capítulo 11. Y él lo recitaba. La fe, ¿qué dice? La convicción de lo que no se ve. Y él decía, si uno cree en Jesús, creyendo en Dios, puedes alcanzar más cosas de las que has alcanzado hasta hoy sin tener fe. Y me lo dijo una persona que había hecho muchas cosas grandes en su vida. Me lo testificó. Me dijo, desde que conocí a Jesús, muchas cosas fueron más fáciles. Entonces, hermano, restablezcamos nuestra amistad con Dios. Pero mire qué bonito dice acá, porque dice, porque se necesita la fe interior del corazón para que Dios nos restablezca su amistad y la pública confesión de esa fe para obtener la salvación. Con el corazón se cree para justicia, eso es lo que significa, pero con la boca se confiesa. El punto de todo esto es, ¿qué confiesa usted?
¿Qué es lo que usted declara con sus labios? En la medida que vaya pasando, que vaya transcurriendo nuestra vida, tenemos que aprender a cambiar nuestra manera de hablar. No solo de hermanos saludarnos y decir, por ejemplo, cuando nos saludamos entre nosotros, amado del Señor, varón, varona, siervo del Altísimo, no, pero sí venir y decir, si Dios quiere, por ejemplo. O cuando usted esté en algún proyecto, o cuando esté buscando algún trabajo, o cuando esté pidiendo una nueva oportunidad, o incluso mañana que solamente tiene que salir a trabajar, usted diga, primero Dios te va a poder, porque la boca confiesa. ¿Sí me explico, hermano? La boca habla lo que hay en el corazón. Amén. Y por difícil que pueda ser lo que estés pasando, solo te digo, si tú crees en Jesús, tu amistad con Dios se restablece, porque Él es hijo del Padre. Y cuando tú confiesas públicamente esa fe, entonces empiezan a pasar cosas en las esferas celestiales que empiezan a impactar hasta en tu vida material. Confiesa a Jesús. Amén. Bueno, digo, después, ah, bueno, Romanos 8:30, miren este versículo, que este versículo es una joya. Dice, y a los que predestinó, aquí pasan cuatro cosas, pero de eso no le voy a hablar hoy. A esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Yo le decía que aquí pasan cuatro cosas. Sí lo alcanzó a leer, ¿verdad? Son cuatro. Yo no sé si estoy viendo más, pero yo veo cuatro. Primero dice predestinación. En griego se dice priorizó, que significa conocer antes. O sea, nosotros antes de nacer ya éramos conocidos por Dios. Dios ya sabía que usted iba a estar aquí sentado. ¿No lo cree? Dios ya sabía que usted iba a servirlo. Dios ya sabía en dónde usted iba a estar. Es increíble, pero Dios ya tiene el plan trazado. Y muchas de las cosas que a usted y a mí se nos han frustrado es porque no era por ahí. Algunos de nosotros hemos dicho, Señor, pero si el fulanito creció conmigo y ahora es millonario y hace no sé qué cosas. Y yo, mira, aquí me ves, aquí ves a tu siervo, Señor, ayuda a tu siervo. Dice uno, ¿por qué él sí, a mí no? Y el Señor dice, tú vas a ir más lento, pero vas a ir por lo honesto, vas a ir por lo bueno, por lo santo. Yo ya vi el final. Yo sé cómo van a terminar las cosas. No sé si usted lo recuerda, pero hay un salmo, en el Salmo 37 y Salmo 73, si no mal recuerdo, dice, en cuanto a mí, por poco resbalan mis pies, porque vi cómo prosperaban los impíos. Así es David. O sea que hasta David se puso a ver a otros, hermano. Y ese es el problema. Pero no es de eso que le quiero hablar, sino que Dios a usted ya lo vio. Dios ya sabía que usted iba a nacer. Algunos hemos dicho a veces, o algunos han llegado a creer, yo nací por pura casualidad, yo nací porque ni siquiera sé quiénes son mis padres, o cosas así. Pero Dios ya tenía un propósito. Tú naciste porque Dios tenía un propósito para ti. Amén. Entonces a los que predestinó, los llamó. La palabra llamar es una palabra griega que se dice kaleo, de donde se origina el concepto de iglesia. Iglesia se dice eclesía y eclesía significa llamados. Entonces, cuando dice a los que antes conoció, a esos también llamó, les dijo, vengan para acá. Y luego dice, y a estos justificó. Dikaia es la forma griega de decir justicia. Los hizo justos, los arregló, los hizo compactos, los preparó porque después los glorifica. ¿Sí? Entonces, en este mundo, muchos de nosotros estamos todavía aquí, hermano, no nos hemos ido al cielo porque nos están justificando, nos están arreglando. ¿Sí? Y en ese proceso es en donde empezamos a sufrir, hermano. Porque la última fase de esto es glorificar. Glorificar se dice doxa. Glorificar es que se lo lleven al cielo. Pero ustedes han visto personas buenas en este mundo
Y esas personas buenas, es increíble ustedes cómo Dios trata, porque uno viene y dice, a esta gente de verdad, o sea, ¿por qué siendo tan buena le va mal y se van al cielo? Y yo no sé si usted lo sabía, pero hay una parte en una profecía de Isaías que dice, muere el justo, oiga, y no hay nadie que se percate de ello. O sea, a nadie le importó. Murió un justo y pasó desapercibido. Pero dice, pero nadie se da cuenta que está siendo librado de una gran tribulación. O sea, que se lo llevan de esta tierra porque ya no quieren glorificar. Hermanos, en este mundo estamos para pasar el proceso de mejora. Perdóneme que se lo diga de esta forma. Algunos han de decir, hermano, eso sí ya no me gustó, porque esa es la forma de la justificación. Ahí sí ya te estás metiendo conmigo y disculpame, pero tú no conoces mi vida. Y perdón que le hable de eso, pero muchas de estas cosas yo se las digo por mí. La justificación es previa de la gloria, porque justificarnos es arreglarnos la vida. Muchos de nosotros, hermano, no sabemos a veces cómo lidiar con nuestro carácter, por ejemplo. Por eso fue que el año pasado yo le estuve hablando bastante de las emociones. Somos muy eufóricos a veces y no sabemos cómo controlarlo. Para eso es el Espíritu Santo, para que el Espíritu te ayude y te calme. El Espíritu Santo no solo para que tú lo sientas acá, llores y está bien que hables en nuevas lenguas, que el Señor te dé lo que tú quieras, revelación, profecía. Lo curioso de muchas veces que Dios nos habla es que nos habla para otros, pero cuando nos habla a nosotros, no sé si me estoy explicando. Entonces lo que te quiero decir es que para eso sirve la justificación, para arreglarte la vida, para corregirte. Yo estaba escuchando hace unos días atrás una enseñanza acerca de lo correcto y me sorprendí porque el concepto de alguien correcto es alguien que ha pasado por muchas pruebas. Y el concepto en el latín de algo correcto, ¿saben qué es? Algo que se ha enderezado. No sé si usted lo sabía, pero nuestra idea de algo correcto casi siempre es de perfección. Sin embargo, el concepto verdadero de corrección o de correcto es alguien que ha pasado por arreglos hasta llegar al punto que tenía que estar. Así que nosotros en este mundo estamos para que nos corrijan. Ahora le voy a decir algo. El problema es que cuando nosotros hablamos de esto decimos, amén, gloria a Dios. Es solo eso quería escuchar. Así que de ahora en adelante mi esposo me va a oír. Oh, no estás tirado. No levantas el plato, no lavas tus tratos. No sé qué. Ya no alcanza para el gasto. Y así ahí empezamos a corregir a otros, porque el pastor dijo que venimos a este mundo a ser corregidos. Y así lo hacemos con otros. Pero con nosotros, ¿qué? ¿Quién nos corrige a nosotros? Jesús, hermano. Porque nosotros hemos sido justificados. Entonces, cuando nos presentamos delante de Dios, Dios a nosotros ya nos ve como un proyecto que se terminó, pero estamos proyectados. Solo falta, hermano, que nosotros rindamos la voluntad para que ya la gente no diga que cristianito, sino que digan, está haciendo su lucha. Amén. Yo estoy juzgando a nadie, hermano, porque yo ya le dije que yo no estoy para juzgar, pero eso es. Y ahora mire lo que dice Gálatas capítulo 3 verso 11. Dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. O sea que por las cosas que nosotros hagamos, incluso religiosamente hablando, ninguno de nosotros podría venir a decir, ay, yo soy bueno porque yo oro muchas veces. Yo no sé si usted lo recuerda, pero hay una historia también en la Biblia en donde llega un hombre delante al templo y Jesús contó esa historia y dice que ese hombre llegó y dijo, Señor, yo te alabo, te adoro y te agradezco porque soy un hombre justo, porque soy un hombre bueno, porque doy el diezmo de todo lo que gano, porque tengo una buena relación en todas las cosas. Y estaba a decir un montón de alabándose así, nada que alabando a Dios, sino que a sí mismo, ¿verdad? Y de repente viene y dice, y te agradezco todavía más porque ni siquiera soy como este. Y señala al hermano que estaba ahí llorando, pero que de verdad que ninguno de nosotros, nunca, de verdad nunca caigamos en algo así, hermano. Y la Biblia dice que el otro a quien señaló
Dice que ni siquiera podía hablar, sino que solamente lloraba y se golpeaba el pecho diciendo, ten piedad de mí porque soy pecador. Y Jesús pregunta, ¿quién creen ustedes que Dios escuchó? ¿A quién escucha a Dios? Sí, hermano, yo no puedo venir y decir, es que yo hago tal o cual y por eso merezco que Dios me ame. No, hermano, Dios me ama porque Él es bueno y porque es misericordioso, ¿verdad? Sabemos entonces que nada de lo que nosotros hagamos va a hacer que Dios nos vea como algo bueno, sino que todo lo que hizo Dios, y por eso dice acá, porque el justo por la fe vivirá. Entonces, hermano, nosotros a todo lo que vivimos le tenemos que aplicar algo de fe, porque esa es la señal de que hemos sido justificados. ¿Crees en Dios? ¿Crees en el Señor? ¿Crees en Jesús? ¿Crees que Él te puede ayudar? ¿Crees que Él te puede sacar de la situación en la que estás? Eso significa que tú tienes a Dios como tu Señor y tú vas a vivir por fe. Amén. Ahora quiero mostrarle algo más y probablemente aquí vamos a terminar por cosas de tiempo. Dice, ¿ignoran acaso que los que hacen el mal no tendrán parte en el reino de Dios? No se llamen a engaño, dice en esta, que no se engañen a ustedes mismos. Ni los lujuriosos, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales. A ver si no censuran esto en las... pero bueno, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y usted va a decir, eso no tiene que ver con lo que estabas hablando hace un rato. Mire lo que dice en el otro versículo. Sí se lee, ¿verdad? Ay, no sé qué. Aquí no sé cómo seguimos. Que no me... Gracias. Perdón ustedes. Si no podés usar una Biblia física, me debería decir usted. Pero mire lo que dice 1 Corintios 6:11. Dice, oiga, y esto es lo que antes eran algunos de ustedes. Ay, sí, ya te metiste con mi apellido, con mi buen nombre, con mi fama. No, dice, no saben ustedes que todos los que hacen esto, y empieza el apóstol Pablo a dar una lista de cosas. Dice, no heredarán el reino de Dios. Y hasta ahí todo bien. Pero de repente viene el apóstol Pablo y dice, y estas cosas eran algunos de ustedes. ¿Y saben por qué les estoy mencionando yo esto? Porque yo sí me identifico con eso. Omitamos esa parte de los del LGBTI porque ahí sí no, pero en muchas cosas de lo demás, hermano, yo sí me identifico. O sea, hermano, que diciéndolo en palabras más aterrizadas o más puestas en nuestro contexto, hermano, del mundo que Dios me sacó, a donde Dios me trajo. Muchas de esas cosas era yo, pero viene, dice acá el apóstol Pablo, y esto es lo que antes eran algunos de ustedes, pero han sido purificados, consagrados y justificados, dice en otra versión, pero aquí dice restablecidos. Restablecidos significa que te volvieron a poner en el lugar y te arreglaron. Es como cuando cuando un carro de arruina y un motor necesita que lo básicamente le pongan piezas nuevas o cambiar el motor y el motor queda 0 kilómetros. Lo que Dios quiere hacer contigo es dejar 0 kilómetros tu corazón, porque antes tenías mucho rencor ahí. No sé si me explico. Porque te dañaron, porque te hicieron muchas cosas malas y entonces tú lo único que sabías antes era sentir rencor, sentir odio, sentir dolor. Entonces lo que Dios quiere hacer con tu corazón es corregir el dolor de tu corazón, corregir los pensamientos que tenías. Porque uno, hermano, uno antes era todo eso, porque la batalla la ganaba la mente.
Entonces hacíamos cosas que no estaban bien. Y por hacer las cosas que no estaban bien, hermano, nos convertimos en personas insensibles. Pero cuando llega el Señor a nuestra vida, el Señor lo cambia todo y dice, nos restableció. ¿Cuántos quisieran que su vida en muchos aspectos llegaran a ser, se llegaran a restablecer? Y sabe que esto sirve para muchas cosas en la vida. Porque miren, cuando nosotros estamos conscientes de lo mal que vamos, de lo mal que nos han hecho o de lo mal que estamos haciendo, hermanos, yo muchas veces nos pasa cuando empezamos a ser padres de familia. Muchos de nuestros malos hábitos, como que Dios, la vida, o no sé cómo decírselo, se lo pusiera uno frente a los ojos y nos dijera, hay un montón de cosas de mí que yo no quisiera que mi hijo las tuviera, ni siquiera que las viera. Así que los hijos son una bendición, por eso la Biblia lo dice. Herencia de Jehová son los hijos. Porque cuando tú ves a tu hijo, tú dices, no, yo tengo que ser una mejor persona, es que no puedo seguir siendo lo mismo. ¿O no? ¿Alguien le ha pasado eso? O, y a veces uno los ve y hasta llora y uno dice, Señor, de verdad, mira, hay veces que ni yo mismo me aguanto, Dios. ¿Cómo voy a hacer con esta pequeña criatura que tú me encomendaste? Señor Jesús, ten piedad de mí. Corrígeme, arréglame. Porque antes de eso yo no tenía ni noción ni sentido. Amén. Entonces dice acá, fuimos restablecidos. Y acá quiero mencionar algo, hermanos, que es bien hermoso. Cuando uno, hermano, comienza a ser justificado, entiende la gran bendición y el valor del perdón de Dios. Mire lo que dice este pasaje, dice, Dios mío, tu perdón nos llega a todos como una bendición. Tu perdón me puso alas, dijo Torrefuerte. A mí esa frase me ha gustado mucho. La de tu perdón me puso alas, ¿sabe por qué? Porque es como decir, cuando tú me perdonaste, yo me di cuenta que podía volar. Antes de eso, yo solo vivía arrastrado. Yo me identifico mucho con eso. Tu perdón nos llega a todos como una bendición. Hermanos, ser perdonados es de las cosas más hermosas que le puede pasar a una persona. El perdón de un ser amado, el perdón de alguien a quien uno tiene en alta estima, pero no digamos, hermano, el perdón de Dios. Cuando tú y yo entramos en la justificación, de las primeras cosas que Jesús hace es, te perdono, ven acá, ya no vivas lejos, acércate, no te voy a pegar, no voy a mandar un rayo, no te voy a destruir, te quiero abrazar y te perdona. Tu perdón llega a todos nosotros como una bendición. Y cuando entendemos el perdón, hermano, somos capaces de empezar a vivir perdonando a otras personas. Porque yo estoy seguro que cualquier cosa que nos hayan hecho a nosotros no se compara a que un hombre inocente lo claven en una cruz. Y él perdonó. Entonces, ¿por qué nosotros no perdonamos a la gente? Si hasta el mismo Cristo cuando estaba enseñando dijo en el Padre Nuestro, no sé si usted lo recuerda, perdona nuestras ofensas en la medida que nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero ¿sabe para qué es el perdón? El perdón es para que no se guarde un archivo de rencores en el alma. Y hay que soltar eso, hermano. A veces nosotros, alguien va a decir, usted de plano porque ha ofendido mucho, por eso le conviene hablar de eso. No, hermano, no solo es por eso, es para que usted sea una persona feliz. Porque una persona feliz es una persona no que nunca se ha ofendido, sino que sabe perdonar las ofensas. Hay una virtud muy grande y en la Biblia lo dice, el que sabe pasar por alto las ofensas. Dice, tu perdón borra nuestros pecados y rebeldías. Eso es arreglarnos. Y luego dice, y declaras inocentes a los que no actúan con malicia, pero actuó. Hay muchas cosas que nosotros hacemos, hermano, que las hacemos mal, pero Dios ve tu corazón
Insisto, yo no estoy diciendo que esto es una licencia para hacer lo que se nos da la gana. Para que alguien diga aquí, por ejemplo, me voy a llevar estos $100 porque Dios sabe mi necesidad. No ese es el punto. El punto es que a veces nosotros fallamos, hermano. Y si usted se recuerda, el domingo pasado hablamos de David. David hizo un pecado grande. David de verdad cometió algo muy grande. ¿Verdad que sí? Pero como Dios conocía el corazón de David, supo que David, de la forma en que falló, fue todavía más grande el arrepentimiento. Y entonces para Dios fue más valioso el arrepentimiento que el pecado. Entonces Dios, cuando te ve a ti actuar, conoce tus intenciones. Él sabe por qué lo estás haciendo. Y cuando tú vienes y dices, perdóname, Señor, el Señor te dice, sí, yo ya te perdoné desde hace mucho, porque sé que tú estás luchando. Y quiero hablarle en este momento, hermano, a todos aquellos que aquí están lidiando con algo en su vida y que dicen, Dios, yo esto creo que no lo voy a poder vencer nunca. Y que tal vez está ahí en lo secreto. Y dicen, Dios, no, yo de aquí no voy a salir. Cada vez, a veces hasta ni la santa cena quiero tomar. Porque cada vez que pienso en el amor de Dios, me salta y me recuerda el pecado. Y no puedo vivir. Es más, a veces hasta me siento hipócrita por las cosas que hago. Lo que le estoy tratando de decir, hermano, es esto. Dice, tú bendices y declaras inocentes a los que actúan, a los que no actúan con malicia. Hicieron algo, pero lloraron en su corazón, como David. ¿Le quiere que le ponga otro ejemplo de esto? El apóstol Pedro. La Biblia dice claramente que Pedro hizo exactamente lo que Jesús le dijo. Cuando Pedro, imagínense ustedes, Pedro estaba ahí platicando con Jesús. Jesús les dijo, uno, esta noche me van a entregar. Y entonces vino Pedro y le dijo, no, yo te voy a defender y que no sé qué, y no voy a permitir que nada malo te pase. Y entonces vino Jesús y le dijo, Pedrito, hoy a cierta hora, cuando llegue tal hora, 3 veces vas a negar que yo soy tu Señor. Y Pedro todavía le dijo, no, Señor, vas a ver que no va a ser así, nunca voy a permitir que te hagan daño, yo te voy a defender. Lo intentó defender, pero en la noche cuando ya Jesús estaba desnudo y lo estaban latigando, se llenó de temor. Igualito o peor me hubiera pasado a mí. Y negó a su maestro. La Biblia dice que no, que el arrepentimiento de Pedro fue tan grande, tan fuerte, que él se llenó de amargura el corazón. Que de hecho Judas también, bueno, Judas no se arrepintió, Judas se remordió. Y él lo que hizo fue ir a ahorcarse, Judas. Pero Pedro, hermanos, Pedro se quedó dolido en el corazón porque se cumplió literalmente que él había negado a su maestro. Yo me he puesto a pensar qué hubiera pasado, sé que pasó, pero qué hubiera pasado si Jesús no hubiera resucitado. Ese hombre hubiera sido el hombre más triste que hubiera existido en esta vida, porque Jesús mismo se lo dijo, me vas a negar, y lo negó. Después se reunían los discípulos, se reunía la madre de Jesús, se reunían a platicar, probablemente se ponían a recordar todo lo que habían vivido con Jesús. Y al tercer día resucita Jesús. Y la Biblia lo cuenta, que llegaron unas mujeres a limpiar y a asear el lugar donde había muerto, donde lo habían puesto, en la tumba, y de repente vieron que la piedra estaba movida y se sorprendieron y de repente vieron una luz y ahí estaba Jesús y le habló a las mujeres y les dijo, he resucitado. Pero ¿saben qué es lo impresionante de esto? Que viene Jesús y le dice a ellas, vayan
y díganle a los discípulos y a Pedro que el maestro ha resucitado. ¿Por qué creen ustedes que Jesús tenía en el corazón a Pedro? Porque sabía que aunque Pedro le había fallado, Pedro lo amaba. Por eso es que les estoy diciendo que el perdón de Dios es el milagro más grande que existe. Porque Dios sabe cómo te está costando a ti. Y en ese punto no te está juzgando, no te está condenando, no te dice, qué gritón sos, qué insoportable eres, qué carácter más horrible. Jesús no te ve así. Jesús te ve y te dice, yo sé que me amas, ahí en lo profundo. Te está costando mucho, pero me amas. Y en función del amor que Jesús tiene por ti, Él dice, Padre, perdónalo, es que no sabe lo que está haciendo. Cada vez que Él venga aquí a tomar la cena, quiero que tú recuerdes que no se trata de Él, se trata de lo que yo hice, mi sacrificio que también vale para Él. Yo lo quise perdonar, yo lo quiero perdonar. El perdón es un regalo que está ahí en la justificación, hermano. Y luego dice en este pasaje, mientras no confesé mi pecado, las fuerzas se me fueron acabando de tanto llorar. Y después dice, me castigaba día y noche y fui perdiendo fuerzas como una flor que se marchita bajo el calor del sol. Pero te confesé mi pecado y no oculté mi maldad. Me decidí a reconocer que había sido rebelde contigo y tú, mi Dios, me perdonaste. Oiga lo que dice acá. Por eso los que te amamos, oramos a ti en todo momento de angustia. Cuando vengan los problemas, no nos podrán alcanzar. Tú eres mi refugio. Ahí sigue diciendo todo esto. Tú eres mi refugio. Tú me libras del peligro. Por eso con voz fuerte canto y festejo mi liberación. Tú me dijiste, te voy a instruir, porque eso es lo que hace Dios. La justificación es, te voy a instruir. Vení para acá, yo te voy a arreglar la vida. Yo no sé si usted cree esto o si usted está listo, pero Dios hoy está aquí. Y la justificación consiste en yo te voy a arreglar la vida, no el pastor. Dios. Y obviamente Dios va a usar pastor, va a usar a tu esposa, va a usar a alguien de tu entorno puede usar para decirte, mira, no se dice aiga, se dice haya. No se dice indio y se dice desde hoy. ¿Por qué es arreglar? Eso es corregir. No sé si usted y yo estamos listos para que Dios nos corrija, pero eso es lo que dice acá. Yo te voy a instruir, te voy a enseñar cómo debes portarte. Después de que nos perdona, nos dice, yo te voy a enseñar cómo debes portar. Y después dice, voy a darte buenos consejos y voy a cuidar de ti. ¿Y saben por qué dice Dios esto? Porque algunos de nosotros a nuestros papás no quisimos hacerles caso. Y nuestros padres fueron la voz de Dios. Pero hasta que nos cayó duro, entendimos. Yo le decía que iba a terminar. Y es cierto, la próxima semana creo que vamos a seguir. Pero miren, hermanos, solo esto quiero leerles. Jeremías 10:24 dice, así que corrígeme, Señor, pero por favor sé tierno. No me corrijas con enojo, porque moriría. Si usted sabe que tiene errores en su vida, si usted sabe que está haciendo cosas malas, si usted sabe que podría hacer las cosas mejor, usted dígale al Señor es, corrígeme.
Yo me recuerdo que hace muchos años había un coro que decía, hazme brillar, Señor, como las estrellas y reflejar en mí tu santidad. No sé si alguien de ustedes lo recuerda, pero es viejísimo el coro. Y mientras el hermano que estaba cantando comenzaba a ministrar, decía, acércate a la luz de Jesús, porque ahí Él nos corrige. Y yo entendí que cuando uno está más cerca de la luz, se ve si estamos manchados en la ropa, ¿verdad? Estoy hablando en un sentido figurado. Si tú te acercas a Jesús, no va a ser para volverte un religioso rematado. Si tú te acercas a Jesús, va a ser para que Él te vea y te diga, como dijo aquel coro, a mi mamá le gustaba mucho ese coro. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar, te voy a transformar, era, ¿no? Pero en el proceso te voy a... Bueno, hermano, búsquelo, se llama, no me acuerdo. Un día orando le dije, el alfarero, hermanos, aceptemos la corrección de Dios más, porque Dios sabe lo que está arreglado. Y si confiamos en Él para que nos provee, si confiamos en Él para que nos abra puertas, confiemos en Él que lo que está haciendo para arreglarnos la vida son las mejores decisiones. Cierre sus ojos un momento. Y ahí donde usted está, solo dígale al Señor, quiero pedirte que me ayudes a arreglar todo el desastre que he hecho. Quiero pedirte que me ayudes a arreglar todo en donde tú no has estado porque yo así lo he decidido.